otro caso del que estamos hablando, en donde una mujer es asesinada. Gracias por tomarnos la llamada, Silvia. Buenos días, Buenos te días. saludo, Katy, con mucho gusto. Y pues sí, otra noticia lamentable en donde pues decimos mujer, pero 16 años, en realidad es una niña, es una Sí, adolescente que apenas estaba empezando a vivir, y ya con una bebé, por sí. lo que narra los hechos y también los partes policíacos. Pues vemos que la tendencia sigue igual, Katy, a que en Sonora a las mujeres y las niñas las asesinan las personas más cercanas, y sigue sucediendo lo que nosotros decimos es la muerte más prevenible, es la muerte más anunciada, el feminicidio familiar y el feminicidio íntimo, es decir, aquel donde la mujer es privada de la vida por una persona cercana, conocida, y con más razón si es en el ámbito familiar, y peor aún si es la pareja o expareja, que es lo que ocurre con mayor frecuencia aquí en Sonora. Silvia, Nosotros hemos registrado sí. hasta mm, 54% de estos asesinatos de mujeres y niñas pues se dan en el ámbito familiar por una persona conocida, y mayormente por la pareja o expareja. De acuerdo con las cifras que nos proporcionaron y que ustedes tienen, 35 asesinatos de mujeres en lo que va del año. Es Sí, lo es que lo se que... publicaba y cifra que teníamos hasta ayer. Uh-huh. Hoy ya estamos viendo uno más. Bueno, no, es ¿Sería este? 35 con de esta chica de 16 Ah, años. serían 35 con el de esta jovencita. Así es, ajá, lo que pasa es que esto sucedió ayer, ¿no? Sí, por eso alcanzó a sumarse entonces y por eso tenemos la cifra. Así es, ajá. En, Silvia, recuérdanos, ya nos dabas algunos datos de por qué es feminicidio. Ayer nos preguntaba una mujer y también un hombre, nos decían, ¿por qué feminicidio si es un asesinato? ¿Por qué hay muchas personas que todavía no tienen clara esta información? ¿Por qué separarlo, Silvia? Bueno, porque históricamente se había estado viendo impunidad en los asesinatos de mujeres cuando son por razones de género. Podríamos decir efectivamente que una muerte violenta de un hombre o de una mujer o de un niño, niña o de cualquier persona es exactamente igual, pero poco a poco las mujeres estudiosas de la situación de las mujeres y particularmente de la violencia histórica de género contra las mujeres empezaron a darse cuenta, principalmente quienes están en el ámbito de la justicia, las abogadas, las defensoras, empezaron a darse cuenta que las mujeres las asesinaban por motivaciones diferentes, y que esas motivaciones eran perfectamente identificadas como situaciones en las que se podría prevenir la muerte de la mujer. Entonces empezaron a estudiar esto de tal forma que crearon este concepto de feminicidio, primero concepto y después delito en los códigos, Uh-huh. porque decían el delito de homicidio, el concepto que tiene el homicidio no nos alcanza, no abarca todo lo que le hacen a las mujeres antes, durante y después de asesinarlas, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? Pues el odio, el desprecio, la misoginia y todo esto, que son conceptos que nos pueden parecer subjetivos, que para ti puede suceder y para mí no, y para otro sí, y para otro también. Entonces había que traducirlo a los códigos. ¿Qué estaba sucediendo? Que muchas mujeres, por ejemplo en Sonora, por decir un estado, ¿no? Porque también ocurre en otras partes, Sí. estaban siendo asesinadas por sus parejas, por sus padrastros, por personas que están muy cercanas, y que obviamente no fue que se le ocurrió un buen día asesinar a la mujer, cosa que sí puede suceder en un homicidio, cuando una persona motivada por el robo o por el secuestro o porque es sicario, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un pago para ir a ejecutar a una persona. Esa es una motivación absolutamente diferente. En el caso de las mujeres, el asunto es la imposición de la voluntad del género masculino sobre el género femenino, si esta disposición está refiriéndose a la vida y la muerte de la mujer, ¿no? Sin embargo, también se advertía y se veía y se observaba que no se venía nada más a asesinar a la mujer, es decir,
el fin último no era privarla de la vida, sino que en todo caso en el homicidio sí sucede así, o sea, lo tengo que quitar de enfrente por alguna razón, ¿no? Sí. A ella no, a ella el asunto es torturarla, hacerla sufrir, y si eso cuesta inclusive quitarle la vida, no importa, porque eso lo decide el asesino, en este caso pues desafortunadamente vemos que en Sonora la mayoría pues son la propia pareja, ¿no? Ahora, nosotras no nada más registramos números, esa es una parte de nuestro trabajo como observatorio, pero la otra parte es más cualitativa, o sea, nosotras en la medida que las familias de las mujeres asesinadas nos lo permiten, nos acercamos y documentamos el caso. Hay una metodología para documentar casos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, incluido el feminicidio, que en nuestro caso nos capacitó el Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para México. Entonces, nosotros documentamos los casos a profundidad, los que nos es permitido, y entonces vamos también identificando qué fue lo que sucedió antes, durante y después. Y vemos que la crueldad con que se perpetran estos asesinatos no tienen que ver con irle a quitar la vida a la mujer, ¿no? Tienen que ver con un montón de situaciones de denigrar a la mujer. En muchas de las ocasiones ya había violencia contra ella, pero por alguna razón la mujer o no era consciente de que estaba siendo violentada y en algunas otras ocasiones pidió ayuda y no le dieron la ayuda adecuada. En otras ocasiones intentó denunciar y empezó la denuncia, pero luego hay que ir a ratificarla, ya no volvió. Entonces es muy complicado que una mujer pueda obtener la ayuda exacta que necesita para poder salvar su vida en este sistema judicial que tenemos actualmente, ¿no? Esperemos que en el próximo haya algunas otras herramientas en donde la mujer pueda pues salvar su vida y la de sus hijos en algunas ocasiones e hijas, porque muchas veces la agresión no solo va para la mujer, la agresión sistemática va hacia toda la familia, ¿no? Entonces, por eso se tuvo que introducir un tipo penal específico y en Sonora tenemos un caso emblemático que sigue impune precisamente porque no teníamos con qué juzgarlo, ¿no? Y se juzgó como homicidio. ¿Cuál caso me refiero? Pues el de Priscila Carolina Hernández, que sigue impune. No estuvo claro la investigación desde el principio. Si bien la persona sigue presa, el responsable, pero también ha impugnado diferentes resoluciones porque él no solo no quisiera la pena mínima, él quiere salir libre, porque hay una situación de, o sea, ¿con qué derecho a mí me detienen si yo lo único que hice fue privar de la vida a una mujer y eso lo decido yo? Entonces, si hubiéramos tenido en ese momento el delito de feminicidio ya en el código con sus supuestos específicos que traducen la misoginia a supuestos o hipótesis específicas, entonces otra cosa hubiera sucedido con el caso de Priscila, ¿no? Pues por eso es necesario, y la aseveración que me parece que explica mejor es cuando dicen o decían quienes lo crearon este concepto, es no nos alcanza el homicidio para poder sancionar y primero encuadrar y luego sancionar todo lo que les hacen a las mujeres cuando las asesinan, ¿no? Y lo mismo vemos en los asesinatos que nosotros le llamamos asesinato sexual sistémico, aquel que sucede en la calle, ya sea por crimen organizado o desorganizado, y que no necesariamente fue una persona conocida, ¿no? Sin embargo, sí te reitero que en Sonora más de la mitad son asesinatos perpetrados por personas muy conocidas, muy cercanas, familiares, y en su mayoría la pareja y expareja. Ahora, Silvia, cuando mencionas y que esto sirva pues para ayudar con información a esas mujeres que están pasando por circunstancias que las ponen en riesgo, decías que el feminicidio es la muerte o el más anunciada, la más anunciada y la que en un momento dado se pudiera prevenir si tanto las autoridades como la propia mujer deciden, la autoridad protegerla y la mujer por sí misma poder salir de ese entorno en el que se encuentra. Cuando es la más anunciada, ¿por qué?
¿cuáles son las cosas que pasan que debe de pensar ella, aquí no puedo estar porque está en riesgo mi vida? Bueno, la más evidente es cuando hay violencia física, ¿no? Porque sabemos que un golpe llevado al máximo, pues nos puede llevar a lo que el INEGI le llama la violencia extrema, ¿no? Que es cuando ya podemos perder alguna pieza dental, pues nos pueden quebrar un brazo, nos mandan al hospital, en fin. Pero esa es la muy visible. Pero quiero que sepas que hay relaciones inequitativas que empiezan con el simple acuerdo de que el que manda es el hombre al final de cuentas. Esa ya es una señal de que esa relación no es equitativa. Y el feminicidio empieza cuando una relación no es equitativa, en el caso del feminicidio íntimo, ¿no? El de pareja. ¿Por qué? Porque por más inocua que parezca, puede ir escalando. No todas escalan, quiero decirte. O sea, hay algunas que parece que no había sucedido nada, pero vemos que esa pareja está organizada en una forma inequitativa, en donde el hombre es el que toma las decisiones, probablemente él es el que administra todo el ingreso, aunque el ingreso en parte sea de la mujer. Entonces, siempre detrás de un feminicidio íntimo hay una relación inequitativa de pareja, que no necesariamente es que él la golpea sistemáticamente. Ocurre en algunos de los casos, y entonces en una de esas, que por cierto los medios, y lo entrecomillo, le ponen riñas familiares, que en realidad lo que es una golpiza del hombre hacia la mujer. Bueno, y es que hay muchas manifestaciones de violencia, no solamente es el golpe, y igual de dañinas, igual de que perjudiquen mucho en el ánimo de una mujer emocionalmente, pues. Ajá, hay tipos y modalidades varias, ¿no? Según la ley ya las tipifican, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, cualquier señal de inequidad en la pareja o en las relaciones normales, en las relaciones, generales entre los dos géneros, es señal de que algo puede suceder más grave más adelante si lo dejamos escalar, si no nos retiramos pues de esa situación. Entonces, las mujeres que se dan cuenta, las mujeres que incluso las están amenazando, o sea, ya les están diciendo te voy a matar, ya les están diciendo verbalmente, esas tienen que salir corriendo a denunciar al hombre, pero corriendo así a denunciar, porque aquí no opera eso de que perro que ladra no muerde. O sea, en este caso los hombres asesinan a sus mujeres. Silvia, ¿qué tendrían que hacer las autoridades? ¿Qué tipo de acciones debieran de tomar para contribuir a la protección de las mujeres? Pues la propia ley tiene algunos mecanismos. El problema es que es un círculo vicioso, porque los mecanismos, por ejemplo, las órdenes de protección, la alerta de género, son mecanismos que los innovó en 2008, fíjate cuántos años han pasado ya, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y ninguno de los dos, por ejemplo, la alerta de género nunca se ha decretado en México, nunca, a pesar de que ha habido 13 solicitudes de alerta de género, ninguna. Ahora, las órdenes de protección se les escamotean a las mujeres, ¿no? O sea, cuando ellas las solicitan, y la orden de protección pues es directamente para proteger su vida, es de emergencia, se les escamotean, se dicen, no te puedo dar una orden por esto y esto y esto, y se les dan pretextos, excusas, y entonces no se están realmente implementando, pues, ¿no? Estas medidas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ponerse a trabajar interinstitucionalmente, tal como lo dice la ley, ponerse a trabajar ya de una vez por todas en lo que es la política estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que no se tiene. Esta política, así como el programa estatal, deben de ser configurados por el sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero este sistema no ha hecho la política, no ha hecho el programa. Entonces las instituciones trabajan cada quien por su cuenta en lo que a ella le corresponde, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más visible? Pues la Procuraduría. ¿Por qué? Porque lo que aparece es un cuerpo sin vida.
Entonces, ¿qué es lo que hace la Procuraduría? Pues cumpliendo su deber, lo que hace es investigar, ¿verdad? Porque hay un cuerpo sin vida que fue violentado y así fue que se perdió la vida. Entonces, sí, nos parece muy lógico que sea nada más la Procuraduría, pero no es así. Hay otras instituciones que no están haciendo su parte en la prevención, en la atención, cuando ya está el foco rojo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde vemos el movimiento, por decirlo de alguna manera? Pues en la Procuraduría, porque es la instancia que va a recoger el cuerpo y hacer la investigación, etcétera, y además nos da la información, que estamos pues desesperados muchos, sobre todo los medios, por la información. Sin embargo, está aislado, pues, ¿no? O sea, por más que la Procuraduría haga su trabajo y tenga una buena atención en caso de que la tenga, porque no siempre sucede así, sería una partecita, pues, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con la otra, no? O sea, lo que no queremos ya es estar contando cuerpos, pues, si están nada más a la Procuraduría preguntándole y cuántas, de qué edades y dónde y todo, porque tenemos esa parte del diagnóstico, pero nos está faltando la otra. O sea, ¿qué sucedió antes para que esa mujer fuera asesinada? ¿Qué sucedió durante? O sea, ¿qué le hicieron al cuerpo de la mujer para asesinarla? Porque aquí en Sonora, aparte, las muertes de las mujeres son muy crueles, les machacan la cabeza con piedras. Les dan es el caso que mencionamos 70 puñaladas, cuando una persona se puede morir de una sola puñalada, pero les dan 70 al cuerpo, ¿no? Entonces, las mueven del lugar donde las asesinan. O sea, se tiene la fealdad para asesinarla en un lugar, vestirla y llevarla a acomodar en otra parte, ¿no? Entonces, todo eso implica una disposición del cuerpo a su antojo, ¿no? O sea, fría y cruelmente. Acabamos de ver también el caso del hijo que asesinó a la señora y además la diseccionó y además la enterró, ¿no? O sea, no hay escrúpulos, pues, cuando se trata de lastimar a las mujeres, aun cuando ya están muertas. Fíjate la diferencia con respecto de un asesinato, nada más para privar de la vida a una persona, ¿no? Es diferente. Pues muchísimas gracias, Silvia Núñez, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias por tu participación, Silvia. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias, y leo en la cuenta de Twitter, nos envían, gracias Alberto Monteverde, y qué bueno que sea un hombre quien lo dice. Desde niñas hay que enseñar a nuestras hijas que hombres y mujeres somos iguales, ninguno es más que el otro, y no tolerar el abuso. Gracias. También dice que la peor cobardía y poco hombría es el abuso contra la mujer. Gracias, Alberto Monteverde. Continuamos, 8:24. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100.